que haber en cuanto a en un terreno. O sea, nosotros se llama línea de máxima pendiente, porque acuérdense que ustedes van a trabajar con una planta que se llama planimetría y con un alzado, o sea, un perfil longitudinal y un eje geométrico. Fíjense que cuando yo tengo curva siempre va a haber un peralte, entonces cuando se junta un peralte, en este caso un peralte de 7%, el máximo, y además se junta una pendiente longitudinal muy grande, se forma una línea de máxima pendiente que se llama línea de máxima pendiente. ¿Estamos? Entonces, en esa línea de máxima pendiente hay que estar regular. Para camino, esa pendiente o línea máxima pendiente no tiene que ser menor o igual a 11%. ¿Y cómo se obtiene eso? Sumando la pendiente longitudinal al peralte. Esa suma ustedes lo van a dividir por la raíz de 2 y le va a dar un número. Ese número tiene que ser menor a un 11% para camino y puede ser menor a un 10% para carretera. ¿Estamos? ¿Me entendieron eso, no? Por eso es que es importante que tengan también el perfil longitudinal, porque ya hay dos cositas que hay que considerar al momento de diseñar la planimetría, considerar la altimetría. El primero, ¿cuál era? Ya lo habíamos visto, lo habíamos nombrado. ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde consideramos tendríamos que tener el longitudinal ahí proyectado para ver? ¿Ah? ¿Alumno? Oh, profe, perdón, me perdí yo por lo menos. Lo que yo estoy preguntando, acuérdense que ustedes tienen que trabajar con la planimetría, porque después en el otro trabajo, en la otra evaluación viene la altimetría, después se juntan los dos y viene el movimiento tierra y el proyecto final. Pero eso no significa que solo en planimetría yo no considere la altimetría, sobre todo el terreno natural como está. Porque aquí, así como le estoy hablando yo de la línea de máxima pendiente, que prolonga la pendiente transversal, en este caso el peralte, más la pendiente longitudinal del terreno, también lo habíamos nombrado en otros aspectos que tenemos que considerar. ¿Dónde eran? ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos eso? Era para determinar la velocidad asterisco. ¿Cuál era la velocidad asterisco? ¿Se acuerdan o no cuál era la velocidad asterisco? La que se ocupaba para calcular las distancias de parada, profe. La distancia de parada, ya. ¿Y cuándo yo usaba la velocidad asterisco? ¿Cuáles eran las condiciones en mi diseño que yo tenía que considerar? La recta que le antecede era menor o mayor a 400. Ya, ¿estáis de acuerdo? Esto analiza la recta que antecede a una curva. De eso se trata la velocidad asterisco. Pero la pregunta, ¿antecede a qué? ¿A una curva de qué tipo? ¿Ah? ¿La curva en ese? Hablemos de curva a la derecha. Acuérdense, ¿por qué es la curva a la derecha? Porque la distancia parada, ¿qué es lo que era? La distancia parada era el tramo o la distancia suficiente para poder reaccionar y frenar, ¿o no? Quiere decir que yo tengo que ver el obstáculo que está delante de mí. Por eso se llama distancia de parada. Tengo que parar a una distancia suficiente para no chocar con el obstáculo. ¿Están claros? Entonces, cuando yo pierdo esa distancia de visibilidad en una curva a la derecha, ¿y cuál más? En una curva vertical convexa. En una curva vertical convexa. Eso tienen que ir viéndola bien, alumno, porque esto es materia, ya eso le va a servir para el diseño. Ustedes cuando me presenten su diseño, si no consideran esos puntos al momento de entregarme la planimetría, ahí vamos a tener problemas. Entonces,
Por eso es importante tener el longitudinal trazado, no con las curvas, no, sino que a la vista. Entonces a la vista uno va a saber, aquí me voy a generar si yo estoy pensando en minimizar el movimiento de tierra, porque si hay plata, o viene un jeque árabe que tiene cualquier plata, dice, no, yo quiero un camino con lo menos pendiente posible, ya, te olvidáis de eso, y cortáis nomás. Pero estamos en Chile, pues, amigo, y en Chile siempre hay escasez de todo. Entonces el movimiento de tierra es el costo más grande en una obra vial. Entonces hay que minimizar el movimiento de tierra. Cuando se puede, cuando no se puede, ahí hay que poner en la balanza. O controlo bajo normativa señalética el estado que quedó, donde yo no pude generar una pendiente óptima, donde la curva horizontal quedó demasiado cerrada y la curva horizontal, no sé si alguno de ustedes ha viajado a Gualañé, no, allá a Yico, y se han ido por ahí por un camino que hizo la Marcelo Rigano hace años, y que se produce una pendiente longitudinal y además el peralte se forman dos, donde prácticamente los camiones tienen que empezar a sonar, cuando empiezan a subir, antes de entrar a la curva, hacen funcionar la bocina para la otra persona de atenta, porque ahí no hubo distancia y visibilidad, no se respetó la línea máxima pendiente, no se respetó nada, o sea, es un trazado horrible. ¿Lo han visto, no? ¿Quién ha pasado por ahí? Sí, profe, es así. ¿Sí o no? ¿Cierto que es así? Sí. Ese camino quedó con mucha pendiente longitudinal y además se juntó la pendiente longitudinal con la pendiente transversal producto del peralte. No se hizo sobre ancho, al final quedó, pero eso ustedes lo tienen que considerar en su trazado. Salvo que cuando estén diseñando, en alguna asesoría están haciendo el proyecto, que esté el peso mayor, lo lleve el costo y diga, no, tenemos, esta es la plata que hay que gastar, no hay más. Entonces no hay nada que hacer ahí. Pero donde se pueda mejorar, hay que mejorarlo por un problema de seguridad. No es nada agradable ir por un camino así, donde la pendiente es muy fuerte y además las curvas son cerradas. ¿Qué seguridad hay ahí? Nada, cero. Ya, entonces está la línea de pendiente, la línea de máxima pendiente, ¿entendieron? Es aquella pendiente, en realidad es una pendiente, la cual suma la pendiente longitudinal más el peralte máximo y eso lo divide por dos. Imaginemos un ejemplo. Imaginemos un ejemplo sencillo. En un camino X se tiene una pendiente longitudinal longitudinal de un 4%. Y el peralte máximo para ese proyecto es 7. ¿Cuánto sería la pendiente o la línea de máxima pendiente máxima en este caso? ¿Cuál sería? Voy a anotar ahí la fórmula, la pendiente, para que ustedes la anoten. Profe, ¿puede repetir los datos que dio recién? Es un ejemplo, una pendiente longitudinal de un 4% y un peralte máximo para un camino de 7%. Entonces necesitamos determinar la línea de máxima pendiente. Entonces se define por Q, en porcentaje, que va a ser entre paréntesis la pendiente longitudinal en porcentaje más la pendiente transversal, en este caso el peralte máximo, y eso dividido por la raíz de 2. ¿Estamos? Entonces si yo reemplazo la pendiente longitudinal, que es un 4, le sumo el peralte, que es un 7, me da un 11 y lo divido por la raíz de 2 y me da 7,8. estaría adentro, estaría respetando la normativa. Acuérdense que no puedo llegar a un 11%, tiene que ser menor a un 11%. Si por ese motivo, que a lo mejor lo más probable, los que estén ahí trabajando para la zona de
para los que están trabajando para K420 y Sausal, en algunos puntos puede, no seguro, no sé, no me acuerdo, puede. En realidad ahí en Sausal, en el K420 hay puntos, pero yo no sé si alguien tiene ese camino, el K420. Creo que nosotros tenemos el K420 del kilómetro 0 al 4000. Ya, ese, ustedes tienen la zona que tiene mucha curva vertical. Esa zona tiene mucha curva vertical, van a tener que tener cuidado. Ustedes están obligados a hacer el perfil longitudinal junto con la del eje. Yo no estoy diciendo que tracen la rasante, yo lo que estoy diciendo es que tienen que tener a la vista el longitudinal para poder considerar lo que estamos hablando ahora, que son las líneas de máxima pendiente y cuando las longitudes de recta que anteceda a la curva, en este caso las curvas convexas, o si no, ¿cómo lo van a ver? ¿Tan claro, no? ¿Aló? Sí, profe, igual después le podemos mandar consultar el correo, ¿cierto? Sí, Por el tema de los puntos, porque hay unos puntos de relleno y unas entradas que están como desplazadas más o menos. Entonces me quedan en la mitad del camino, no, quedan en la mitad del camino. Desplazar, ¿no? Lo que pasa es que ahí se tomaban puntos de entrada, y no es que tiene todo, no es que estén, esas son entradas, y esas están en cualquier tramo, si las entradas están en un kilómetro, entonces a medida que iban avanzando, se tomaron la entrada y se tomaron las obras de arte existentes. Entonces, otra cosa más, aunque las obras de arte existentes, las vamos a considerar en la altimetría, ustedes tienen que tener ojo que cuando tracen la rasante, porque en el momento que me entreguen la planimetría, ustedes me tienen que ya tener definido el ancho de su proyecto. En este caso, las dos calzadas, o las dos pistas, en este caso, más el ancho de la berma y el ancho del saco. El ancho de la berma, todo eso sale en la última hoja. Yo mismo lo voy a mostrar para que lo vean. Voy a ir a la presentación y ahí se los voy a mostrar, ¿vale? Para que sepan ubicarse ustedes. Hijo de puta. ¿Qué pasa, loca? ¿Ya lo ven? ¿Logran ver lo que está ahí? Sí, profesor. Ya, miren, fíjense. Este dice cuadro resumen de ancho de plataforma en terraplén y de sus elementos a nivel de rasante. Entonces, ¿qué aparece aquí? Según la velocidad de diseño, ustedes van a tener el ancho de pista A. Aquí se dan cuenta que el ancho de pista A en metros, y para todas las velocidades 3,5, o sea, ustedes parten con 7 metros de calzada al tiro, ¿sí? La pregunta es, ¿pero cuánto va a ser la berma? Bueno, aquí aparece la berma interior, la berma exterior. Eso es cuando es un camino unidireccional. En el caso de nosotros es camino bidireccional, las bermas a ambos lados son iguales. Entonces, fíjense,
según su velocidad. Yo me imagino que van a trabajar en este rango que está aquí. Y aquí ya hay una divisoria, porque hay una divisoria para carretera y para camino, ¿no? Es que aquí, espérense, me falta, le di mucho zoom, voy a tener que... Ahí. Bueno, yo no creo que, los caminos que yo les pasé no son ni colectores, ni primarios, autorrutas, ni autopistas. Eso hay que descartarlo. Entonces, fuera los de arriba. Y ustedes van a trabajar aquí en calzadas bidireccionales, las otras son unidireccionales, por eso tienen una verma interior y exterior. Calzadas bidireccionales, y ahí ustedes tienen que verse para caminos primarios, colectores, locales y de desarrollo. Ahí ustedes tienen que ubicarse según su camino. ¿Están claros? Imaginemos que para caminos de desarrollo ya está normal la velocidad, entre 30 y 50. Si mi camino es local, yo no puedo darle 50, tienen que tener ojo con eso. Yo no sé a qué tipo de camino hay, ustedes tienen que averiguar en su proyecto, están obligados a averiguar el tipo de ruta. Por algo yo les di, tienen el rol, eso lo investigan y van a saber a qué categoría de camino es. Lo que sí no son bidireccionales y están en el ámbito entre el desarrollo y el primario, en ese nivel. ¿Estamos? Entonces ustedes lo primero que tienen que ubicarse en su categoría de camino. Después que se ubica en su categoría de camino, ven la velocidad de proyecto que le van a dar. La velocidad también la tienen que designar y la tiene que estar justificada. Aquí todo es justificado, no hay nada al azar. ¿Aló? ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, tienen que primero clasificar el camino. Yo no les di esa pista, ustedes tienen que averiguar. La cosa es que ustedes en un informe tienen que decir, este es un camino local, debido a acá, y tiene que salir la fuente. ¿Quién dijo eso? El Papa, ¿quién? No sé, alguien lo dijo. ¿Estamos? Ya. Después, que clasifican el camino, se ubican en su velocidad. Fíjense que el desarrollo está entre un margen entre 30 y 50, el local superpone un tramo, el local va entre 40 y 70, y el colector va entre 60 y 80, y el primario exactamente es de 80 a 100. ¿Sí? Esa es su categoría de velocidad. Después que ubican la clasificación del camino y su velocidad, ahí es fácil, porque al tiro les da el ancho de la pista, el ancho de la berma, el ancho del SAC. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Me entendieron? Sí. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, profe, sí, Ya. entiendo. Ya, vale. Es que eso es lo importante. Este va a ser su hojita en la que ustedes van a designar su elemento de la plataforma. Pero tiene que estar justificado y bien con todas las líneas. Esto está normado. Entonces esta tablita ustedes la van a ocupar. Igual que el bombeo. El bombeo, si uno busca el bombeo, porque la calzada tiene que ver con planimetría, no solamente el eje. Ustedes tienen que quedar designado en esta etapa su ancho de calzada. Insisto, y eso va en función de la velocidad de diseño y la categoría del camino. Con respecto al bombeo, también está normado el bombeo, miren. Ahí están los bombeos, miren. Dice, los bombeos también es otro elemento que tienen que también dejar claro. Dice, la inclinación transversal se puede dar de dos maneras: doble bombeo a dos aguas que se dice, o bombeo único. Generalmente se trabaja con los caminos unidireccionales con un bandejón central. Uno toma como bombeo único. O sea, toda el agua corre de un punto a otro hacia el bandejón central.
Esos son los caminos unidireccionales con bandejón central, ¿cierto? Pero los caminos, o sea, los caminos unidireccionales, pero los caminos bidireccionales no, botan el agua a ambos costados, entonces hay que considerar ahí el concepto de desaguar el agua, porque una cosa es el bombeo y la otra cosa es cómo elimino el agua. Todo eso tiene que ir, yo no tengo problema, yo lo puedo orientar porque en eso trabajo, lo veo todos los días. ¿Qué colocar? ¿Qué elemento colocar? Ahí yo no tengo ningún problema, ustedes me preguntan y yo lo asesoro en cuanto a qué elemento colocar. Por eso que tienen que tener lo que yo les decía. Ustedes van a tener el ancho de la calzada, pero eso es la calzada con la estructura que en este caso las dos pistas más la verma a ambos lados y el sac, eso compone. Y si por ese motivo viene cuneta, tienen que considerar el ancho de la cuneta, que también es parte de la calzada, ¿estamos? Entonces eso lamentablemente la planimetría no le va a ser suficiente, van a tener que hacerlo. Por eso es importante tener el longitudinal y ojalá tuvieran los transversales también, sin la rasante. Yo no estoy hablando de la rasante ya hay que pasar rasante, eso es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es que ustedes deberían tener la planta, el trazado, y el trazado lo van a tener que considerar con los perfiles transversales y con el longitudinal, porque te va a servir, porque si después tú, imaginemos que hiciste el trazado, el diseño geométrico, te quedó por impeque, las curvas y todo eso, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué va a pasar con los anchos con las obras de arte? ¿Ah? ¿Y qué va a pasar cuando tú traces tu rasante? Tú tienes que considerar al momento de trazar la rasante, va a haber un movimiento tierra, o va a haber corte o va a haber terraplén. ¿Y eso qué significa? Significa que si estás proyectando una obra de arte, esa obra de arte la vas a tener que considerar con el alargue, con la pata del terraplén en este caso, un alargue más. No puedes considerar, no sé, 10 metros de obra de arte, porque en los 10 metros yo tengo, como voy a tener 3,5 más 1 y más 0,5, ahí yo tengo 5 metros. Con 10 quedo bien. No, porque ahí estás considerando que el camino te va a quedar pegado al terreno, y cuando tienes la rasante a lo mejor va a pasar 1 metro sobre el terreno, y ya 1 metro solo con la pata se va a alargar 2 metros más y la alcantarilla te va a quedar corta. ¿Me entienden o no lo que voy yo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que es importante que tengan esos 3 elementos a la par. Por eso que los software modernos que son el CLI, el Intra o el mismo Civil también, ellos generalmente te dan la opción de tener en el mismo momento en la planta el eje y los transversales. Entonces tú haces un movimiento en el eje y se cambia automáticamente en el longitudinal y en el transversal. Entonces tú vas viendo los 3 procesos, porque en realidad así es. O si no, olvídate, no voy a terminar nunca. Eso es con respecto a lo que ustedes tienen que entregarme. Yo les estoy dando más o menos lo que tienen que hacer, dónde tienen que ir. En el caso del bombeo, también el bombeo está especificado y no se hace así al azar, sino que depende del tipo de superficie. Entonces ustedes también tienen que considerar el tipo de superficie. Y aquí, al momento, y eso tiene que quedar definido en la planimetría. ¿Están claros? Entonces, si ustedes me dicen, no, profesor, nosotros vamos a poner una base chancá nomás. Una base chancá, y en los sectores que tienen problemas de gota vamos a tirar un terraplén,
vamos a arreglar el escape, vamos a darle un poco más de ensanche, pero ya. Pero siempre considerando el diseño. Acuérdense que el ramo se llama diseño geométrico. Yo no voy a tirar puras líneas nomás no, pues este es diseño geométrico. Entonces el bombeo también está estandarizado, ¿se dan cuenta? Va a depender del tipo de estructura que van a colocar. En este caso, si yo voy a colocar un pavimento de hormigón o asfalto, yo puedo trabajar entre un 2 a un 2,5% de bombeo o pendiente transversal. Y aquí te dice que para una intensidad de lluvia menor o igual a 15 milímetros por hora, para una intensidad de lluvia, ¿cierto? Menor o igual a 15 milímetros hora, en un periodo de retorno de 10 años. Ahí te dice. Acá, ¿me entienden? Ese es como lo que te especifica. En una zona que llueva más o menos esta cantidad y se repita más o menos esa intensidad en ese periodo, tú puedes, y vayas a colocar una carpeta de hormigón o de asfalto, tus bombeos van a estar entre un 2 y un 2,5. Entonces depende de la pluviometría y depende de la estructura que vaya a colocar. Si es un tratamiento superficial, que puede ser doble o un tratamiento simple, aquí te dice que tiene que estar entre un 3 y un 3,5 para la misma intensidad de lluvia y para el mismo periodo de retorno. Ahora, si es un camino que yo voy a colocar tierra, grava o chancado, aquí me dice que puede estar entre un 3 a un 3,5 o de un 3,5 a un 4. Generalmente yo en los caminos, en los globales, me los piden un 5 cuando es material puro grabado. ¿Estamos? Mientras más compacta es la plataforma que voy a colocar arriba, se necesita menos bombeo porque el agua va a escurrir sin ningún problema. ¿Estamos? Acá, ¿qué es lo que va a pasar? El tratamiento superficial, aunque viene con aditivos asfálticos, también tiene algo de porosidad. Igual, no tanto, el mínimo. Por eso se le da un poco de bombeo para que no se punte el agua adentro, en el medio de la calzada, y se produzcan los eventos comunes. Y en un camino de tierra o grava, está claro que mientras más bombeo, más va a escurrir hacia los costados y menos agua se va a juntar en el centro. ¿Estamos? De eso se trata. ¿Entendieron eso? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Ya, entonces ahí yo expliqué la parte del bombeo. Y dice, en tramos rectos o en contraperalte, las calzadas deben tener un bombeo mínimo, que dependerá del tipo de rodadura. Miren, ahí dice, que dependerá del tipo de rodadura y de la intensidad de la lluvia en una hora para un periodo de retorno de 10 años. Una hora para un periodo de retorno de 10 años. Periodo de retorno significa con qué secuencia va a volver una lluvia más o menos de esa intensidad. Aquí te dice que esa va a volver cada 10 años. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, eso era con respecto a esos puntos que yo le quería hablar. Bueno, ¿entendieron la parte de la línea de máxima pendiente? La línea de máxima pendiente lo entendieron, ¿cierto? ¿Cuánto les dio en el cálculo? 7,8. A mí me da... era el porcentaje, ¿no? ¿Cierto? Sí, en porcentaje, queda expresado un porcentaje. Entonces era 7 más 4 dividido en raíz de 2. Nada más. 7,78. 7,78. Entonces, si tú estuvieras en tu proyecto y te diera eso, estaría ahí dentro, estaría ahí, ¿no?, respetando la norma. Entonces estaría bien tu rasante, tu línea rasante versus tu pendiente, tu peralte. Pero no en todos lados va a resultar, ¿estamos? Ya. Eso es para tenerlo claro. Ahora fíjense, alumnos, otra cosa que yo iba a pasar. Voy a volver a esto. ¿Lo están viendo, no? ¿Tienen en su pizarra eso? Sí. Ya, era el concepto de velocidad específica. Nosotros, bueno, esta es línea de máxima pendiente.
máxima pendiente. Y ahora aparece un concepto de velocidad específica. Velocidad específica. Nosotros habíamos definido la velocidad específica, ¿se acuerdan o no? ¿Qué era la velocidad específica? Es la velocidad con la que La velocidad máxima que se puede transitar Es la velocidad máxima con la cual se puede circular por una curva en condiciones de neumático o clima o pavimento húmedo, ¿cierto? En esas condiciones es la velocidad máxima que puede circular. Si yo circulo mayor a esa velocidad, lo más probable es que yo se produzca un accidente y todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Aló? Sí, profe. Ya, entonces ahora la pregunta, con respecto a la velocidad de proyecto, ¿cómo tiene que ser la velocidad específica? ¿Mayor o menor? mayor. Mayor, ¿cierto? Tiene que ser mayor. Yo no puedo darme una velocidad de proyecto superior a la velocidad específica, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy instando a la gente que pase a esa velocidad y se mate o produzca un accidente, ¿sí? ¿Está claro? Esas son preguntas de prueba, yo las hacía. Ya, entonces miren, voy a anotar, ahí aparece en el cuadro, dice para caminos con velocidad de proyecto menor o igual a 80 km por hora, aparece una ecuación cuadrática que involucra al radio y involucra al peralte, ¿cierto? Entonces, voy a anotar, dice que para velocidades de proyecto menor o igual a 80, ustedes, lo importante aquí es que ¿dónde van a ocupar esto? Cuando yo no pueda respetar el radio mínimo, porque ¿cuál era el radio mínimo? ¿De qué servía? ¿Qué es lo que me indicaba el radio mínimo? La velocidad parada, ¿no? La velocidad El radio es el radio mínimo de la curva pues, con el que se puede trabajar. Pero ese radio mínimo es para todo el proyecto, ¿cierto? Sí, sí. O sea, se supone que yo no puedo proyectar curvas menores a ese radio, ¿sí? ¿Cierto? Yo no podría proyectar curvas menores a un radio mínimo. Si mi velocidad es de 50, el radio mínimo es de 80. Entonces, todas mis curvas deberían estar sobre eso. ¿Están claro o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me van a decir a mí, me van a decir lo siguiente: no, pero producto de que la señora Juanita, que vivía ahí justo ahí en la curva, no quiso pagar porque consideró que lo estaban estafando y no dio ni un centímetro cuadrado y quedó la curva igual, así. Entonces, la pregunta, ¿qué tengo que hacer para yo saber qué velocidad voy a poner en esa curva que quedó menor al radio mínimo? Porque yo tengo que indicar a la gente, al conductor, con algún indicador, con alguna señal, de que está pasando por una zona que no está dentro de los parámetros de diseño. Él tiene que saber, porque si se mata, después vienen los abogados y ellos eso se lo saben de memoria. Entonces, aquí entra esto, porque aquí en la velocidad específica yo voy a calcular según ese radio que me dio menor que el radio mínimo, y como esa velocidad me está indicando que es la máxima velocidad por la cual yo voy a circular, esa es la que yo debería colocar, de ahí para abajo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí tendría que aplicar restricción, ¿no? Pues, Restricción, claro. Pero este es una forma para decir, oye, pero ¿qué velocidad coloco aquí? Bueno, la saco con la velocidad específica, asociada a ese radio. ¿Estamos, alumnos? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? En su proyecto, yo no estoy diciendo que tengan que respetar todo, porque lamentablemente no se va a poder y a lo mejor no tenemos espacio, falta un punto ya.
Entonces ustedes tienen que aplicar esto, tienen que ir aplicando la normativa. Piensen que a lo mejor están trabajando y tienen que dar soluciones, ¿no? para que esto salga o para que el proyecto salga. Entonces aquí, como dijo su compañero, aquí hay que poner una restricción, colocar un letrero, pero eso hay que calcularlo. Esto igual es más común de lo que uno piensa, porque en estos caminos pasa que hay esta restricción y todo ese tipo de cosas. Sí, exacto, pero esta ecuación te ayuda a determinar la velocidad asociada a ese radio que quedó menor al radio mínimo. Porque si yo si todas mis curvas o todos mis radios que tengo están sobre el radio mínimo, no voy a tener problema, porque me va a servir la velocidad que es la de proyecto, ¿no? Porque si ustedes calculan con la velocidad de proyecto o el radio, seguramente la velocidad específica le va a dar la velocidad de proyecto, acuérdense. Eso seguro. Ya, entonces, para camino, yo no voy a tomar carretera porque, insisto, nosotros vamos el camino. Con velocidad menor a 80 km por hora, la velocidad específica al cuadrado más 0,211 por radio por la velocidad específica, ¿cierto? Menos 127 por el radio y por pedante más 0,265. Esa es la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, determinar la velocidad específica, en una curva cuyo ángulo exterior, van anotando, ¿no? Sí. Sí, profe. Dice determinar la velocidad específica en una curva cuyo ángulo exterior es de 260 grados. Cuyo ángulo exterior es de 260 grados. Se sabe que la velocidad de proyecto es de 50 km/h. Y el desarrollo de la curva es de 60 metros. Entonces necesitamos determinar la velocidad específica, ¿cierto? Y calcular el radio mínimo, hay que calcular el radio mínimo y comentar si cumple
o no con la normativa. ¿Estamos? ¿Anotaron? Sí. ¿Aló? Sí, profe, al menos yo sí. Es de determinar la velocidad específica en una curva cuyo ángulo exterior es de 260 grados, sabiendo que la velocidad de proyecto es de 50 km/h y el desarrollo de esta es de 60 metros. Entonces, necesito determinar velocidad específica, el radio mínimo y comentar si cumple o no con la normativa la velocidad. ¿De ese cuánto es? En realidad, comentar o comparar la velocidad específica versus la velocidad de proyecto y si cumple o no. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es determinar el radio de la curva. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el radio? Con el DC y con el W. Con la fórmula del DC. Ya, DC. 66. Ya. El desarrollo curva es la constante pi por el radio por el W dividido en 200. El desarrollo de la curva me dijeron que eran 60 metros, la voy a multiplicar por 200 y la voy a dividir por pi y por omega. Esta es una curva a la izquierda o a la derecha. 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 Luego, ¿cuánto vale W? 60. 60. 60, ya. Entonces, ¿cuánto los da? Se van los 60 y me va a quedar que 200 dividido por chip. Luego, el radio. El radio va a ser igual a 63,662 metros, ¿sí? Sí. Sí, profe, eso da. Ya, ese es el radio. Ahora, eso calculamos el radio asociado a esa curva. Es lo que ustedes van a tener que hacer cuando diseñen y hagan todo eso. Pero, a la par tenemos que determinar el radio mínimo. Ya. Sí. ¿Cuánto sería el radio mínimo? ¿Cómo se calcula el radio mínimo? El radio mínimo es 120, es velocidad de proyecto al cuadrado, ¿cierto? Sí. Por 127 ¿por qué? Ustedes saben. ¿O los vamos a la fórmula? Esa fórmula. Ahí está el radio mínimo, ¿eh? Velocidad 127 por el peralte máximo. Más el T máximo, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el peralte máximo. Pero como la velocidad es de 50, yo sé que el peralte máximo, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale el peralte máximo? 7. 7%. 7%. ¿Y cómo calculamos el T máximo? Si es que no me equivoco, es 0,265 menos la velocidad menos la velocidad partido por 602,4. 602,4. Entonces me da 0,18,2. Entonces me va a quedar 50 al cuadrado. Ahora yo sé que los va a dar casi 80 metros, porque yo me lo sé,
pero hay que calcularlo porque hay gente que a lo mejor no sabe calcularlo. Ya, calcular el radio mínimo. ¿Aló? Sí. ¿Con quién? ¿Están ahí, alumnos? No, profe. ¿Aló? Sí, ¿con quién? Sí, profe, da 78-115. 78-115 me da el radio mínimo. ¿Y cuánto lo dio el radio de proyecto? 63.662. Luego, esa curva cumple con la normativa, primera cosa. No cumple. No cumple, entonces ya. Imaginemos que por ese motivo, por problema de expropiación, la gente no quiso expropiar, nunca se llegó a acuerdo entre el fisco y la persona, quedó, y a quedar así, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que íbamos a lograr? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a dar una restricción al lugar, ¿cierto? Una restricción, y con señalética, ¿estamos? Por lo cual tenemos que decir con qué velocidad tendríamos que pasar por ahí, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ya, entonces, ahora nos queda calcular la velocidad específica para después llegar a esa velocidad y decir, esta es la velocidad que usted tiene que poner de ahí para abajo. Restringir ese sector. Entonces coloquemos y reemplacemos velocidad específica al cuadrado, la que andamos buscando, más 0,211 por el radio, en este caso el radio que calculamos, por velocidad específica, menos 127 por el radio, ya, reemplazando velocidad específica te va a quedar al cuadrado porque es la incógnita, más 0,211 por el radio, ¿no? ¿Qué radio? El radio que calculamos, o sea, 63,662 por la velocidad específica, menos 127 por el radio, de nuevo, 63,662 por el peralte, que es 0,07 más 0,265. Hay que dejar todo bien en términos bien lo más simple posible en la ecuación. Entonces V velocidad específica al cuadrado más, y se multiplica Profe, ¿sí? ¿estás hablando, no? ¿O se cortó el audio? No, estaba calculando. Ah, ok. Ya, ustedes me dicen cómo quedó compuesta la ecuación. Ustedes ya, si se dieron cuenta, es una ecuación de segundo grado, ¿sí? En la cual hay que calcular las raíces de esa ecuación. Se corta el micrófono, ya. ¿Aló? ¿Llegaron
las ecuaciones? Ya. ¿Resolvieron la ecuación o no? ¿Resolvieron la ecuación? Profe, yo la tuve que hacer de nuevo porque me equivoqué con unos números. Bueno, cuando estén listos comparamos, ¿vale? Profe, no sé si estará bien, pero me dio 45,76. Sí, sí, exacto. Voy a tratar de mandarle una foto de lo que hice yo en la hoja, para que ustedes lo tengan. Ahí lo saqué. Vean si le llegó.
llegó, ¿no? Sí, profe. ¿La foto? Sí, se ve en la pantalla. Ya, pues ahí está, pues ahí la resolví y está efectivamente 45-75-8, tal como lo dijo su compañera. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que? Entonces ahí yo tengo la velocidad que debería proponer ahí en ese tramo de trazado, de ahí para abajo, o sea, yo calculo unas 40, ¿cierto? Para no dejarlo al límite. Velocidad máxima 40 km/h. ¿O no? No. ¿Sí? ¿Me copiaron? Sí. Pero para estos casos, cuando uno determina la velocidad, cuando hace este cálculo, siempre lo aproxima al número cerrado menor, ¿cierto? Sí, lo dejamos en 46. O lo aproximáis al de arriba, en este caso 40, no, dejémoslo en 45 nomás, para no pasarlos. Total, hay que si lo estaríamos exagerando. Lo importante de esto es que ustedes cuando tracen y cuando hagan su proyecto, se van a encontrar, acuérdense lo que les digo yo, se van a encontrar con curvas, con rayos de curva, y eso va a depender de la velocidad que ustedes se den en su proyecto, es lo que yo le estaba diciendo. O sea, cuando ya tengan la categoría del camino más la velocidad de proyecto asignada, que ustedes la tienen que determinar, ustedes al momento de ir trazando se van a encontrar con todos estos problemas. Hay harta normativa que ya hemos visto, ¿cierto? Empezando con la normativa para lo que son las restas, la longitud de recta máxima, la longitud de recta mínima, entre curva en C, curva en S, el mismo la longitud de recta que anteceda la curva, la velocidad asterisco, la línea de pendiente máxima de la línea de pendiente, y todo así vamos buscando cosas. ¿Para qué? Para que el trazado quede bien y el diseño geométrico quede bien. Vimos también lo que es el sobreancho en las curvas, y vimos también ¿cuánto se llama? El despeje de las curvas. Dos cosas distintas. El despeje es para darle visibilidad, ¿cierto? Que no tiene que ver con la distancia parada, pero la distancia parada es principalmente un parámetro de protección que se hace, coloca uno en las ecuaciones para que en cualquier momento de la carretera uno tenga ese tiempo o esa distancia para poder reaccionar y frenar. Entonces, hemos visto hartas cositas, alumnos, que tienen que quedar plasmado en su informe. En su informe tiene que quedar plasmado todo lo que hemos hablado, toda esta normativa, en su informe técnico tiene que estar. No es que yo coloque y diseñe las curvas y las coloque así, no, yo eso no lo voy a aceptar. Y eso independiente que estemos vía intranet o no nos pegamos las caras, pero ustedes van a salir a trabajar y ustedes van a estar a cargo de una obra con la parte de topografía. Y en esta parte, que es la parte vial, es la única parte, o yo diría, donde se reconoce al geomensor como geomensor. Entonces ustedes no pueden estar dando la hora, así de simple. Entonces yo voy a ponerme estricto. Por eso es que yo voy a cambiar la fecha. Que a mí no me importa si es necesario hacer 2 evaluaciones mínimas, yo lo hago 2. Pero yo lo que quiero es que el trabajo quede bueno y ustedes cuando este ramo les sirva a buscar pega afuera. ¿Tan claro, no? Sí, profe. Ya. Dudas con lo que hemos visto. Esto hasta aquí yo creo que es lo que vamos a ver con respecto a lo que es curvas horizontales. Vamos a entrar de lleno ahora a lo que es la curva de enlace, que es lo que nos falta para poder completar lo que es la planimetría. En la curva de enlace vamos a ver, vamos a aprovechar de ver la curva de enlace. Hay algunos ejercicios que pueden resolver aquí. Miren, dice, se tiene los siguientes datos.
una longitud de recta, No que se ve. anteceda a la curva, una velocidad de proyecto, un ángulo exterior, un desarrollo curva, una pendiente longitudinal, el camión semi-trailer, y se pide calcular el radio mínimo de la curva circular, calcular la velocidad específica, calcular la distancia visible de parada y el despeje lateral, ¿no es lo que estábamos hablando? Ahí yo se los dejo como tarea. Dime. No se le ve lo que nos estaba diciendo por si acaso. Se ve como la imagen de la foto que nos había mandado, pero como distorsionado. Ya. Yeah. Ahora, espérense. Ahora sí. Estamos viendo eso. Ya, ahora lo ven. Sí, profe. Sí, profe, ahora se ve. Ya. Yo lo que estaba diciendo es que hay algunos ejercicios para resolver aquí, como este, ¿no? Donde, bueno, si hemos estado en la parte normal, yo ya he hecho una prueba y seguro que yo voy a hacer una prueba de esto. Voy a tener que darme un tiempo para hacer una prueba pero después que terminen del diseño, yo voy a hacer una prueba para ver la parte de cálculo. Se supone que en el informe tiene que ir todo esto, entonces no debería irle mal en una prueba si lo hicieron bien. Si trabajaron todo, lamentablemente como no los pudimos reunir y ustedes tienen que usar la tecnología y tratar de comunicarse y cada uno haga su parte. Aquí hay un ejercicio donde va a ir una serie de datos y te piden, no sé, por el radio mínimo, la curva, la velocidad específica, la distancia visible de parada, el despeje lateral, el sobreancho. Todo esto lo hemos visto, todo esto. Aquí hay otra más, ¿se dan cuenta? Otro tipo de ejercicio también, yo se los doy de tarea. Y fíjense aquí, el 2 se tiene los siguientes datos, el camión de diseño y te pide, lo mismo, pero aquí dice calcular la cuña de sobreancho cada 5 metros. Eso lo vimos. Sí, la clase pasó. ¿Sí? ¿Cuál era la cuña de sobreancho, alumno? ¿Es el triangulito que íbamos calculando ayer o no? Ese triangulito, esa es la cuña de Leonardo. ¿Qué se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es la normativa? Se desarrolla 40 metros antes de la curva. Antes del PC y después del PC. FC, ¿cierto? Eso ustedes lo tienen que, al momento de su diseño y en su memoria de cálculo, tienen que ir estos cálculos. Por eso vayan armándolo, háganlo en el de Excel para que sea más automatizado. Bueno, la transición de Peralte ya lo vimos ya Peralte, si hay duda me preguntan, ¿no? Pero yo creo que quedó claro el Peralte en las curvas circulares, ¿o no? El Peralte se desarrolla, ¿cómo era? ¿Cuánto se desarrolla el Peralte fuera de la curva? Un 30%. Fuera de la curva, no dentro de la curva. Fuera de la curva el Un 70%. 70 y dentro de una curva un 30, ¿cierto? Ah, al revés, sí. ¿Y cuántas transiciones hay? Está la transición de bombeo y después está la transición de Peralte. Por eso que yo dividí en 4 tramos importantes, la cual ustedes tienen que calcular. Y de eso, cuando uno calcula eso, después, bueno, la tasa de giro, la pendiente relativa a los bordes, todo eso. Hemos visto estas cosas, alumnos. Bueno, para hacer una prueba. Bueno, ahí hay un diagrama de Peralte, todo eso, esto ya lo vimos ya. Yo lo vi antes porque lo vi junto con la curva, pero es lo mismo. Y ahí hay un ejercicio pendiente. El contraperalte, aquí aparece el contraperalte y aparece el radio mínimo para un contraperalte, miren, fíjense. Generalmente esto yo nunca lo veo pero sí es importante tenerlo claro. ¿Cuándo es el contraperalte? Dice, el contraperalte es la inclinación transversal de la calzada en sentido contrario al que normalmente le corresponde a la curva. ¿Entienden eso, no? ¿Aló?
Aló. No, profe, ya no entendí. A ver. Está el peralte. El peralte, si yo te digo que me expliqué el peralte, tú lo entendí. Porque se supone que es la inclinación que se le da a la curva para contrarrestar la fuerza centrífuga, ¿cierto? Entonces, uno ya al tiro viene a la mente, el peralte es la inclinación, en este caso que se le da a la parte externa, uno sube, otro baja, ¿cierto? Entonces, uno siempre lo asocia, el peralte, uno de los lados va a subir, el otro va a bajar, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que uno tenga estabilidad en la pista que va. Ya, pero el contraperalte ahí lo dice, el contraperalte es la inclinación transversal, porque es una inclinación transversal. El peralte, el bombeo, son todas inclinaciones transversales. Unas que son positivas con respecto al eje y otras son negativas, otras tienen doble inclinación, en este caso bombeo único o doble bombeo. ¿Estamos? Entonces dice, el contraperalte es la inclinación transversal de la calzada en sentido contrario al normalmente le corresponde a la curva. Por eso se le llama contraperalte. Si yo en una curva a la derecha, ¿qué lado sube? En una curva a la derecha. Lado izquierdo. Lado izquierdo, ya. El contraperalte no, porque dice no va a subir el lado izquierdo, sino que va a bajar el lado izquierdo. ¿Me entiendes? Ese es el contraperalte. Al revés. Siendo la misma curva, pero sería... sí, pero ojo. ¿Cuándo se aplica contraperalte? Yo no le puedo aplicar contraperalte a una curva con un radio, no sé, y ahí viene la normativa. El contraperalte se acepta, ahí está, se acepta para radios mayor o igual a 3.500 metros, en caminos, y mayor o igual a 7.500 en carretera. Fíjense, 3.500 metros el desarrollo de la curva. Es un tramo pero infinito. Entonces, no tiene sentido darle peralte a una curva de radio 3.500 porque tú no sientes la curva porque es tan grande, es como si fuera en una recta. Por eso es que se le da contraperalte. ¿Por qué? Porque no es recomendable darle peralte grande en curvas amplias, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que todo el agua va a cruzar de un lado a otro, y como es larga la carretera, se pone medio peligroso. Entonces, por eso es importante darle una salida al agua a los otros lados. ¿Estamos? ¿Están claros? Sí, pero principalmente, ¿como para qué sirve? No, por eso, o sea, tú en tu proyecto, al hacer el trazado, al hacer los alineamientos, tus cálculos te dan un radio mayor o igual a 3.500. La norma te dice que tú no hagas peralte, sino que hagas contraperalte. ¿Entiendes? Y ese contraperalte generalmente va a ser el bombeo. Al final es el bombeo. Ok. Porque no tiene sentido que tú le des peralte, porque es tan grande la curva que no... Sí. Porque ¿para qué sirve el peralte? Si uno tiene que explicar, el peralte, lo volvemos a explicar, sirve para contrarrestar la fuerza centrífuga. Es para que tú no salgas hacia afuera debido a la velocidad. Pero un radio de 3.500, un desarrollo es gigante. Si el radio es de 3,5 kilómetros, imagínate el desarrollo, deben ser unos 5 kilómetros de curva. Sí. Entonces, no tiene sentido hacer una curva de 5 kilómetros y peraltearla. Una que es antieconómico, porque la construcción en sí para dar eso, ¿para qué? Entonces, de eso se trata. Dice, se acepta el contraperalte en sectores singulares del trazado, tales como intersecciones. Pero que ahí es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿me entienden o no ahí? Porque en casos normales, en situaciones normales, donde viene una curva gigante de radio mayor a 3.500, ahí se hace el contraperalte, en realidad se hace el bombeo de peralte. Pero en sectores de intersecciones, fíjense, imagínense una curva, y justo en una curva hay una intersección que puede pasar, y hay muchos lugares que son así.
donde tú justo vas en el peralte máximo y hay una intersección. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí es que tú no puedes elevar la calzada mucho porque va a quedar con mucha pendiente el que sale. Entonces ahí también se autoriza el contraperalte. ¿Estamos? En las intersecciones canalizadas, transiciones de dos calzadas a una calzada, o bien donde se deba modificar el ancho de la mediana para pistas auxiliares. Ahí el contraperalte se acepta. ¿Estamos? Y el cálculo del contraperalte se ve así, pues miren. Es velocidad de proyecto al cuadrado por 127 por el T máximo dividido en 2 menos el bombeo. Con eso saca ahí ahí hay una fórmula, mira, para la velocidad de 60, el radio mínimo en contraperalte, ahí te aparece de menos 2, menos 2,5 en 600, en 70, para velocidad de 70, el radio para radio de 750, para radio de 750, entre 750 y 800, dice menos 2 y 2,5. Entonces ahí te da el contraperalte. Ahí te dice que son bombeos. Realmente yo nunca he trabajado, bueno, a lo mejor sí contraperalte, pero en curvas así normales yo nunca he visto contraperalte. Porque que yo me acuerdo de curvas tan grandes que eso es difícil. Realmente en camino siempre dar curvas, pero eso no quiere decir que no hay. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alumno? Lo que sí yo sé que a lo mejor ustedes no van a tener ese problema, pero salvo, y eso hay que tenerlo claro, que acuérdense que uno de los factores funcionales de un camino, sobre todo de camino, más que de carretera, es dar acceso a la propiedad, es dar acceso, es que tú tengas un acceso o una llegada a tu propiedad. Ese es el concepto funcional, uno de los principales en la construcción de caminos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes vayan diseñando, lo más probable es que van a tener problemas con los empalmes a las casas. Ese es un problema típico en los caminos. Porque prima ahí, sobre todo en la casa. Uno no puede dejar a la casa demasiado baja, porque para salir el propietario va a tener que hacer una maniobra peligrosa. Sobre todo en los autos, hay algunos autos que cuando hay que esperar, porque imagínate, estás ahí tú en tu casa te dejaron demasiado alto el camino. Entonces tú que lo que tenés, vaya a quedar en tu salida y vaya a hacer una maniobra peligrosa porque generalmente ahí mantenía acelerado el camino, miráis para todos lados y no salir bien. Es un punto crítico eso. A mí siempre no siempre, pero de primera, o se iba para atrás el vehículo cuando tenía mucha pendiente suya, te iba para atrás, o de repente iba a salir, te paraba el vehículo, porque es mucha la pendiente. Entonces está normado eso, y ahí en algunos casos vas a tener que hacer subir el bombeo a casi horizontal para que el propietario salga bien. ¿Estamos? ¿Aló? Sí, yo lo que sí entendí. Sí, profe. Ya, entonces ustedes cuando estén diseñando, cuando vean los puntos, tienen que tener ojo con todos los accesos. Y tienen que tener ojo con los accesos y con las entradas. Las entradas predias, los cruces, intersecciones, porque ahí en algún punto las obras de arte, todo lo que conlleva el plano. Eso es importante dibujar bien eso, dibujar todo lo que está ahí. Dibujar la línea de cerco, dibujar el camino existente, tener una planta bien detallada para tener una idea de qué es lo que estamos hablando. Y vamos a dejar encaminado la famosa curva de transición. Aquí aparece la curva de transición. Dice,
¿Cuál es cuánto se llama la importancia de la curva de transición? Es proporcionar un crecimiento gradual de la aceleración centrífuga que evite las molestias que significará para los pasajeros su aparición brusca. Eso es uno de los problemas que tiene cuando yo voy en una línea recta y aparece una curva horizontal. Porque en una línea recta no existe fuerza centrífuga, ¿no? No, porque el radio es infinito. No existe curva, no existe radiocurvatura, ¿sí? Pero cuando uno entra a la curva, al tiro siente una fuerza, que es la famosa fuerza centrífuga o aceleración centrífuga, que para algunos es molesto, va a depender del vehículo, va a depender del estado del camino y de la velocidad que uno lleve. Pero quiera o no quiera, igual es un punto complejo. Y generalmente los grandes accidentes se han producido ahí, en los empalmes, en la entrada de las curvas. ¿Por qué? Porque aparece esa fuerza, esa aceleración. Y mientras más rápido entra uno a la curva, más siente esa aceleración y más peligroso es. Y si tú le colocáis el concepto de hielo, en invierno, o le colocáis algún aceite, algún residuo que botó algún camión, porque generalmente típico los camioneros que en esta etapa, en la temporada de cosecha, botan el jugo del tomate o el jugo, no sé, y se coloca muy resbaladizo. Entonces tú vas a una velocidad, entras en una curva y lo más probable es que te broncees poco, y igual da miedo. No sé a quién le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Aló? Sí, pero sí escucho. Ya, entonces, eso es proporcionar un crecimiento gradual de la aceleración centrífuga que evite las molestias que significa para los pasajeros su aparición brusca. Eso estamos claros. O sea, la aparición brusca de la curva. Es pasar de una recta que tiene radio infinito a una curva que tiene radio constante. Entonces, es muy brusco ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Esto no fue de la noche a la mañana, sino que esto fue a través de investigación que hicieron. Se dieron cuenta que de un radio infinito a un radio constante, ¿qué pasa si le coloco un radio variable? Acuérdense que la glotoide es de radio variable. Cambia en cada punto de la curva glotoidal, cambia el radio. No es constante, es variable. Entonces, imagínense, entro en una curva de radio infinito, que es una recta, continúo con una curva de radio variable, que va cambiando constantemente, y finalmente llego a una curva de radio constante. Ahí ya es más tranquilo, es más... entro ya con una sensación más segura. ¿Me entienden? Entonces ahí dice, permite al conductor entrar o salir de la curva circular ejerciendo una acción gradual sobre el volante del vehículo. Esas son las dos importancias de la curva de transición, por eso se le llama de transición. Es como una transición, es como cuando los alumnos llegan a primer año de ingeniería y le hacen un curso de transición, o sea, plan común que se le llama. Y ahí entran todo igual. También posibilita un desarrollo gradual del peralte, exacto. El peralte, aquí hay una diferencia con respecto a una curva horizontal. Si en la curva horizontal el desarrollo del peralte se desarrollaba un 70 fuera y un 30 dentro, acá en una curva con peralte, con curva de transición, toda la transición de peralte se va a desarrollar en la curva de transición. ¿Estamos? Cosa que tú ya no necesitáis meterte a la curva y subir tu rampa producto por el espacio que tienes. No, acá ese otro beneficio que te da la curva de transición, que te da un espacio para hacer la transición de peralte. ¿Estamos? Dice, aumentando la inclinación transversal de la calzada a medida que disminuye el radio, hasta llegar exactamente al valor necesario del peralte en el punto del comienzo de la curva circular. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Me entendieron? ¿Aló? ¿Me entendieron? Ya. Sí, profe. Este es como el inicio de la curva de transición y el peralte. Explicamos más o menos de qué se trata la curva de transición, ¿sí? Esos son los puntos principales porque se le inserta una curva de transición a una curva circular. Acuérdense que
todo lo que hemos visto para atrás han sido rectas y curvas circulares, pero ahora vienen las curvas de transición. No en todos los caminos, ahora, el trazado moderno y el trazado nuevo para caminos nuevos en Chile se tiene que hacer con curva de transición, todos. ¿Vamos? En algunos, como mejoramiento, ya caminos existentes, se podrá obviar la curva de transición producto del ángulo de flexión, porque depende mucho del ángulo de flexión. Un ángulo de flexión demasiado pequeño, hay que tener ojo que para ángulo de flexión menor a 6 grados ¿cuánto se llama? Recomendable hacer curva de transición, porque seguramente se te va a indeterminar, cuando veamos las ecuaciones las vamos a ver, o te va a quedar un desarrollo de curva demasiado pequeño, prácticamente infinitesimal, entonces no es recomendable. Generalmente se recomienda hacer sobre 6 grados ya enlazar una clotoide. ¿Estamos? Ya, alumno, voy a pasar la lista y estaríamos ok.